Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico sobre el segundo libro de Samuel. Estamos con este capítulo 11 y hoy queremos reflexionar lo que nos dice la palabra de Dios desde el capítulo 11, versículo 25. David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no te aflijas por esto, porque la espada devora ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y tú anímalo. Queridos amigos, esto es lo que encontramos aquí en este capítulo 11, versículo 25. Recordemos que nos encontramos con este mensajero que trajo la noticia a David, le presentó y le dijo que Urías había muerto, y eso es lo que le calma, y por eso aquí en este versículo 25, entonces dice así: David dijo al mensajero, dile a Joab, no te aflijas por este incidente, pues la espada devora a unos y a otros. Intensifica tu ataque contra la ciudad y arrásala, y tú anímalo. Eso es lo que le dice. Enduriré, lleva para la situación, David por una vez, y David o manos agüere allí para alguno de sus soldados, etc. Ella anda la PJ, y así le recuerda otros hechos que también nosotros sabemos por la narración en el libro de los jueces. Y aquí, en este versículo 25, nuestro contexto histórico, nuestro contexto bíblico y nuestro contexto cultural antropológico es lo que nos ayuda a nuestra reflexión. Ya sabía entonces qué es lo que había sucedido, ¿verdad? Que sería el contexto bíblico, es decir, dentro de la Biblia, donde ubicamos este versículo 25. Continúa siempre sobre la tragedia moral. Página de problema. Tragedia moral iniciada por David, con el adulterio de David con esta mujer, la esposa de Urías. Entonces la estrategia que era no oponer, y entonces la última estrategia era matarlo, pero a través de su general Joab en este caso, como si fuese un incidente simplemente. En este versículo 25 justamente nos dice, no te aflijas por eso, porque la espada devora ora a uno, ora a otro. Con anteoía llevas a pesar, llamarnos anteoía guaina, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros que conocemos la historia, es otra. La situación oye popetéramo guaysajina David la omanos agüerema Urías. Tras recibir la noticia de la muerte de Urías, el rey responde con frialdad y cinismo. Frialdad y cinismo. En lugar del dolor o arrepentimiento, ahora busca consolar a su general Joab, como si la muerte de su siervo fuera un simple accidente de guerra. Me oigo ante hoy, llamarnos ante hoy,
Jaumía jugaba en ella, pues apete ya lleva porque la omanolan de soldados fuera, la guerra jape copechante hoy. Y bueno, y David también podría decir eso, ¿verdad? Porque él como jefe mucho tiempo del ejército le sucedió también eso. Pero aquí es otra la intencionalidad que encontramos, la frialdad y el cinismo en que nos encontramos. Ahora, este texto en el hebreo usa la expresión que se dice al-tara beneja, al-tara beneja, no te aflijas y no te parezca algo malo lo que sucedió. Anilla afligirá, anilla afligilo y coacue, hoy coante oí, hoy copama, ¿verdad? Una fórmula que era muy habitual esta para disminuir la gravedad de un hecho. Entonces cuando vos le estás diciendo, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Al-tara beneja, hijo, ven, eneja, hijo mío, anilla ella afligite y con ambas hoy, pero para disminuir, como decía, y como para decirle, bueno, joa, tranquilo, nomás me hago hoy cuante hoy, la manoro, la andera pisa. David entonces intenta normalizar una de las cosas más graves que le está cometiendo. Oyuca cada avisabe por una cuestión moralmente inaceptable que él había hecho primero con la esposa de este soldado Urías y ahora aceptando y aplaudiendo, por decir así, o con mucha frialdad y cinismo, la muerte del soldado. El argumento la espada devora hoy a uno y mañana a otro, que se dice justamente Jeref Tokel se et se, encubre una racionalización del pecado. Vamos a llevarlo, ¿verdad?, a un aspecto de la razón, y entonces está transformando este crimen personal en una fatalidad militar. Pasa de una situación que no tiene nada que ver, como diciendo que esta es una fatalidad militar con hoy, ¿verdad? Y por lo tanto el narrador muestra la corrupción interior del corazón del rey, que justifica el mal en nombre de una necesidad. Porque hoy en la omanoa lleva a los soldados de todo lo que había sucedido. Y entonces de esta manera está justificando. E incluso le está animando y le está diciendo, tranquilo nomás, Joab, y bueno, y si murió Urías, paciencia, llevando todo su pecado, toda la fuerza moral, echándole a una cosa como si fuese normal en una cuestión de guerra. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo soy Atenas.
Él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición. Así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder.
eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti tú eres todopoderoso, grande deleite mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande deleite mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande deleite mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande deleite mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande deleite mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 11 y hoy con el versículo 25 que nos está diciendo aquí directamente lo que había sucedido dentro de un contexto bíblico. Nos dice el versículo 25, entonces David dijo al mensajero, dile a Joab, no te aflijas por este incidente, pues la espada devora a unos y a otros. Intensifica tu ataque contra la ciudad y arrásala, y tú anímalo. Entonces, dentro de nuestro contexto histórico, vemos que en la cultura militar del Medio Oriente, las pérdidas humanas eran consideradas también inevitables, como siempre. Umía oikuante oía lleva. Pero aquí pues nosotros estamos mezclando con otras cuestiones, ¿verdad? Porque David es el que pide a Eoí, oras acá lleva de carta, y a través del mismo soldado Urías, quien es el que debe morir. Los reyes valoraban la eficacia táctica por encima de la vida individual incluso. A ver, entonces ya pone de todo, aquí cueste lo que cueste, pero nosotros tenemos que llegar a nuestro objetivo. David, que antes lloraba la muerte de sus soldados, ahora sin embargo está mostrando mucha deshumanización del poder absoluto. Imagínense, queridos amigos, que David incluso, cuando lloró el rey Saúl, cuando lloró o murieron los hijos de Saúl, 3 y entre ellos su amigo Jonatán, era toda una elegía. Pero con Anga, el que es el rey, el que tiene que cuidar la vida, es todo lo contrario. Con mucho cinismo y como diciendo y haciendo pasar como una cosa normal, como una cosa humia hoy cuante hoy. Por lo tanto, tenemos que mirar el aspecto histórico que estamos estudiando. Israel estaba en guerra con los amonitas. Joab, que es su general, había recibido una orden indirecta de colocar a Urías en el frente para asegurar su muerte. ¿Se acuerdan que nosotros en el versículo anterior, ya desde el versículo 15, cuando el mismo Urías le lleva la carta ahí a Joab, dice, en ella había escrito, coloca a Urías en primera línea, donde la batalla sea intensa. Luego aléjense de él para que caiga herido y muera. Imagínense, queridos hermanos, eso es lo que él está escribiendo. Pero por todo lo que nosotros ya conocemos que había detrás, el pecado, es decir, la moralidad. Cuando uno pierde y comienza a perder la moral, queridos amigos, poco a poco también se va metiendo en más situaciones inmorales. Y eso es lo que nos quiere enseñar aquí, ¿verdad? Ahora, la respuesta del rey David, es decir, que medio yepopetelendo y nada manos agüere maurías, esto refleja una mutación política y también espiritual del pastor de Israel, como nosotros lo conocimos a David de pequeñito. Y de esta manera está pasando a ser un monarca más bien calculador. Es un giro histórico que explica por qué el profeta Natán, en el capítulo siguiente, debe confrontarlo en el nombre del Señor. Debo pendemitano tu ya la diferencia hina con anga que sos el rey, el monarca, con anga eres coajina el poder la ella poponas esas las cosas y pajabe rey ya por todo lo contrario. Parece que un man delante humilde tereya cuela ella poponas las cosas tener ella poponas seguri todas las cosas. Jaco anga oñeme en de oportunidad para que puedas regir, para que puedas gobernar y pajabe ella por todo lo contrario. De un aspecto cultural antropológico. Culturalmente, recordemos, porque estamos en este aspecto cultural antropológico, las guerras, queridos amigos, eran vistas como instrumento de justicia divina, la guerra de por sí. Por este versículo muestra cómo el hombre puede prevenir y puede también de cierta manera
o prevenir una situación así catastrófica que lleve a la muerte de su soldado, claro, porque es el jefe y él se preocupa. O si no, queridos amigos, lo que pasa aquí puede directamente hacer erróneamente, esta es una perversión, puede pervertir totalmente este lenguaje religioso también para justificar la muerte de este soldado, porque se oía hipotagina la manova. David entonces proyecta su culpa sobre la realidad y atribuye a la espada, es decir, a la guerra, lo que su decisión causó. Entonces, ojo, Pepe, y bueno, como está al frente de batalla, él muere. Y esta fue la decisión que yo mismo he tomado, ¿verdad? O sea, soy causal o causante de esta muerte. Ahora, este mecanismo es lo que la tradición espiritual llamará autoengaño moral, queridos amigos. Ya es cara, ya justificamos, es algo injustificable, pero como no soy yo directamente, alguien, el autor moral decimos, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo David, es el autor moral, no es el que le mató directamente, pero sí mandó hacer. El verbo anímalo al final dice, ¿verdad? Hasek, de Hasak, fortalecer, endurecer. David no consuela a Joab, sino que lo endurece, dale, fuerza, hay que endurecerse, grande nacente y por las bajas, ¿verdad? No le consuela absolutamente nada, sino que es la solidaridad en la culpa, pero no te preocupes, hay que endurecerse, hay que seguir adelante luchando y batallando, porque no morías, tranquilo no. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo. Esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi,
llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi, nomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este martes 28 de octubre, de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hoy celebramos la gran fiesta de estos dos apóstoles del Señor, San Simón y San Judas. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, qué hermoso lo que el Señor nos regala. En primer lugar, nosotros, dice, no podemos vivir ya como extranjeros, ni podemos vivir ya como huéspedes, sino que hemos recibido ese Espíritu del Señor. Decíamos anteriormente, el Nefesh, el Espíritu de Dios, el que nos vivifica. No somos de este mundo, queridos amigos. No somos de la carne, no podemos vivir según nuestro egoísmo, según lo que nos atrae lleva de la carne las cosas superficiales, sino que para eso tenemos elementos mucho más importantes, que son los elementos del Espíritu. Y por eso dice, ustedes ya son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas. Y hoy, al recordar a estos santos que fueron capaces de reconocer, oye, en el seguimiento de Jesucristo como discípulos primero, para transformar su propia vida, tanto San Simón como también San Judas, como discípulos. El discipulado, es un aprendizaje en el camino hacia la santidad. Entonces ahora, como estos dos que le siguen a Jesús ahora son apóstoles, es decir, enviados por el Señor. Pidamos también por intercesión de San Judas y San Simón ser apóstoles
en nuestras comunidades, ser apóstoles para los demás. Queridos amigos, pidamos esta gracia por la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estudiamos el capítulo 11 y el versículo 25. Entonces David dijo al mensajero: dile a Joab, no te aflijas por este incidente, pues la espada devora a unos y a otros. Intensifica tu ataque contra la ciudad y arrásala, y tú anímalo. Queridos amigos, esta es la gran desilusión que nosotros nos podemos llevar de este monarca. En vez de cuidar la vida, en vez de preocuparse de sus soldados, lleva y ver todas las estrategias para que exista la menor cantidad de muertes. Sin embargo, y la Joab le general bemoita ñandete non de tebe. Y Joab después también, cuando recibe esto, bueno, dale Joab, anine canguete y dice, tranquilo, hoy. Yo estoy a tu lado, pero la intencionalidad, queridos amigos, nosotros sabemos muy bien que es otra. Y por eso el gran peligro que encontramos en este lugar. Las palabras claves, en primer lugar, es la palabra Jeref, es decir, espada. Espada es la primera palabra clave que encontramos aquí, que es un símbolo ambivalente, instrumento de justicia, y es instrumento también de destrucción. Justicia, por una parte, en la Biblia, la Jeref es también símbolo del juicio divino. Exegéticamente y teológicamente, David manipula el símbolo del juicio para justificar su crimen. El símbolo del juicio para justificar su crimen. Cristológicamente, la espada será reemplazada por la cruz, que no devora sino redime. La cruz que no devora sino redime. Espiritualmente, el creyente debe discernir cuando usa la palabra o la acción como espada para huir, como una espada verdaderamente para huir. Pero peñandeña discernía, peñandeña esa, cómo se usa esa palabra o la acción para entender la espada para herir. ¿Qué es lo que estamos hiriendo profundamente? La otra palabra, además de Jeref, espada, es la de fortalecer, sakaj. Este es importante, ¿verdad? Aquí entonces, hasak quiere decir hacer fuerte, endurecer. Puede tener sentido positivo de valentía o negocio, endurecimiento del corazón. Y exegéticamente y antropológicamente el poder endurece cuando no se somete al espíritu. Es ese poder que nos endurece. No nos sometemos al espíritu. Moralmente Joab fortalece su
vida y fortalece lo que él está haciendo. Moralmente, Joab se fortalece en la estrategia, no en la verdad. No en la verdad. Simplemente mirando las estrategias. Desde el aspecto teológico, queridos amigos, la verdadera fuerza viene del arrepentimiento, no de la obstinación. Cuando se repite en reflexión, ya a ver, no es porque yo entonces insisto, la obstinación es lo que nos va a ayudar a nosotros a una fuerza vital, a una fuerza nuestra. No, sino que directamente aquí con esta muerte de Urías lo que nosotros estamos viendo es una total obstinación. Porque desde que llegó, anduve ahí, te voy a tejón de droga, dejó de disfrutar de mi escondido, lo que sea. Sin embargo, le salió el tiro por la culata porque Urías en ningún momento va hacia la casa de su esposa, en su casa. Pero muy bello. Al final ya no sabe qué hacer David porque la fuerza de este muchacho era una fuerza maravillosa. Coanga, Yandé y Catupe, Añambojera, obstinación, cabeza dura, obstinado. Entonces, al ser una persona muy obstinada, ciertamente que hace te oí la llamada poco Andy. Un punto muy importante, por eso es esto de fortalecer. Hazak, por una parte, fortalecerse, y el otro es la espada, que es el Jerev, la espada que atravesará toda esta dificultad, pero que nosotros tenemos que confrontarnos. Aquí lo que está queriendo, cuando estábamos hablando de este símbolo que es ambivalente, que puede ser instrumento de justicia, por una parte decir lo positivo, pero por otra parte también puede ser juicio de injusticia, juicio de mala situación en que se está llevando adelante uno de estos casos delicados, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, David manipula el símbolo del juicio para justificar su crimen. Manipula el símbolo del juicio. Ahora, la palabra fortalecer, hazak, la raíz que significa hacer fuerte, endurecer, puede tener sentido positivo o negativo, endureciendo el corazón. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por fin llegaron a Babilonia y abismados por la dejadez religiosa de sus habitantes, Judas Tadeo y Simón se dieron a la tarea de evangelizar al pueblo y era tal la unción de su mensaje que las conversiones se multiplicaron. Se realizaban diariamente bodas masivas, a los muertos que antes abandonaban a la buena de Dios en los bosques, los enterraban según los preceptos de la iglesia, predicaban en las calles, en las casas, en fin, en todas partes y a cualquier hora. Este fenómeno no pasó desapercibido para el rey Acab, que mandó a traer a su presencia a los dos apóstoles, quienes con su elocuencia lo convencieron y terminaron bautizándolo a él y a toda su familia. Ya con su permiso pudieron moverse a sus anchas por todo el reino, y la buena nueva del evangelio se esparció como espuma por toda Persia. Pero cuando llegaron a la sibarita ciudad de Suamir, las cosas cambiaron, porque los sacerdotes paganos Saroes y Arfaxad, en previsión de la tormenta que se avecinaba,
los detuvieron. A San Judas Tadeo lo nombran en los evangelios de Mateo y de Marcos simplemente como Tadeo, y en el de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles lo llaman Judas de Santiago. Denominaciones que son un evidente esfuerzo de los evangelistas para alejarlo del estigma de ser confundido históricamente con Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús al Sanedrín. Tal vez por eso siempre mantuvo un bajo perfil, y su única intervención como apóstol fue en la última cena, en la que, según el versículo 22 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, dice que Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó: Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: el que me ama guardará mi doctrina, mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Después de este episodio y de su participación en Pentecostés, San Judas Tadeo predicó el Evangelio en Galilea y Judea. Se adentró en Asia, recorrió en compañía del otro apóstol Simón toda la Mesopotamia, se detuvo en Siria, luego pasó a Edesa, en donde curó milagrosamente al rey Akbar, y luego fue a Babilonia. Siempre llegaban a los pueblos precedidos de su fama de santos, de su piedad y de los milagros que dejaban a su paso, y por eso al arribar a Suamir los sacerdotes paganos los apresaron, y el pueblo, asusado por ellos, la emprendió a pedradas contra estos santos que en medio de la lapidación alababan, glorificaban a Dios, predicaban con valentía la resurrección y se negaban tosudamente a adorar a los dioses de la ciudad, y por eso fueron condenados a muerte. A Simón le cortaron el cuerpo por la cintura con una sierra, y a San Judas Tadeo le aplastaron la cabeza con una maza y luego lo decapitaron. Esto ocurrió, dice la tradición, el 28 de octubre del año 70 de nuestra era. Por eso hoy, día de la festividad de estos apóstoles y mártires, pidámosle a San Judas Tadeo y a San Simón que nos enseñen a entregarnos, como dice en su carta apostólica Judas Tadeo, que aparece en el Nuevo Testamento, al único Dios, a entregarnos al único Dios, nuestro Salvador, que es poderoso para guardarnos sin pecado y presentarnos intachables ante su gloria con alegría. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor.
y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro segundo de Samuel, capítulo 11, y hoy el versículo 25. Entonces David dijo al mensajero: dile a Joab, no te aflijas por este incidente, pues la espada devora a unos y a otros. Intensifica tu ataque contra la ciudad y arrásala. Hasta ahí quedamos, queridos amigos. Arrásala. Intensifica. Pueden decir, pues como mi manda, ¿verdad? Y entonces le está llamando y le está diciendo yuque, y contendere, la lleva por poner malas cosas. Por lo tanto, el estudio bíblico nos presenta algunos puntos de enseñanza. El autoengaño del poder. Autoengaño del poder. Cuidado con justificar el mal con frases que suenan nobles. Justificar el mal. Con todo lo que parece que es una cuestión noble, una cuestión positiva. Así suenan en la vida todos los que hacen el bien. Entonces yo que todos los que hacen el bien. Procuran de justificar a aquellos que son, entre comillas, vamos a decir, aquellos que son malos. Ya venían de Yara lleva. ¿Por qué? Porque no se adhiere, ando y casi ella llevan México ahí. Entonces es un corrupto. La corrupción quiere decir la incapacidad ya de acercarnos a Dios. Ya hay una incapacidad. El pecador por lo menos, oñandueti, hoy cuaeti, va evaloya por bahía, pues va evaloya por moná. Ako anga oñe penuta lleva oñe pi ambaite, está bueno, Señor, ya pona con amba y coa. Lo primero entonces es el que le llevó, ¿verdad? El primero, el que hizo llegar esta fuerza sanadora, esta fuerza de decir, cuando la conciencia se adormece, la fe se vuelve un discurso vacío. Pedir al Espíritu la gracia de sentir. Ahora, la banalización, queridos amigos, ahí se ve banalización. Y aquí nosotros encontramos una banalización del pecado, aplicación en la sociedad actual al actual actuar de la gente. Mía la de ya aplicar. Un mía veña del año mañana ya llama, ella va a ya poina. En la sociedad actual, el mal puede disfrazarse de necesidad o de progreso. Necesidad o progreso.
Y esto es lo que mucha gente, ¿verdad?, tantas veces va elucubrando, ¿verdad?, si hay una verdadera necesidad o si hay un progreso en la vida. Ahora, otra enseñanza muy importante es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Peñandella ea lleva, peñandella expresa, peñandella mombe ua. La ñande auditorio y ñande nendu formaron. Entonces quiere decir, queridos amigos, que posiblemente opitata peña pitu ume, oye puruta o veo va apoja y mandu ata, pe iba que talpa iheinde, pe iba que ya en duma pe, o pe ario y shañe pues no va apo, etc. Es decir, la fuerza y la gracia de Dios que a nosotros, como humanos, ¿verdad?, como personas, nos ayuda, pero impresionantemente, para hacer el bien. Nuestras palabras pueden consolar o endurecer. Usar la voz para sanar, no para justificar, para sanar. Es decir, que lleve a la salvación, que lleve a la realización, que lleve a la planificación. Y hay un último elemento, queridos amigos, que nos puede ayudar a crecer en la vida cristiana, y es la necesidad del profeta. Necesidad del profeta. Todas las comunidades necesitan voces como Natán. Entonces, porque todas las necesidades se necesitan, de estas necesidades, la posibilidad de cuidar el aspecto nada más y nada menos como lo hace Natán. Natán cojobe y tú a recuperio o mañana ya lleva. Entonces por eso es que después él también se conmueve, ve y dice, algo hay que hacer. De alguna manera tenemos que solucionar estos problemas. Ahora, toda comunidad necesita voces como Natán que confirmen la mentira, don Evelio. Así, esto es lo que nos confirma a nosotros para que ellos puedan confrontar la mentira con la verdad del Evangelio. Queridos amigos, aquí hay una necesidad entonces tremenda, ¿verdad? Una necesidad del profeta, porque toda la comunidad necesita voces como Natán. Ñay cote forma, pero he iañande lleva. Ñe por una vez ñande yo pia suina, pero oye evo ñande. Lando ye eino alguna vez ñande ñemo a que todo va bien, etcétera. Yo sigo siendo un pequeño dictador, pero vendimos ahí siempre porque todo va bien. Pero cuando hay algo que se te dice, que se te insiste, se busca, ¿verdad?, cómo vas a acercarte a eso, eso ya queda en tus manos. Es decir, pero yo estaba imaginando, muy bien, queridos amigos, así nosotros vamos concluyendo nuestro programa por el día de hoy. Les voy a dejar la bendición del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy, y nos vemos próximamente con más Ñandillarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.